Muy bien, pues vamos a empezar. Bueno, antes de nada deciros que esta sesión que vamos a hablar de SQL Server, de SQL Database en Fabric, quiero que sea que nadie se vaya con dudas. Si tenéis que interrumpirme, me interrumpís o levantáis la mano o escribís por el chat. Si escribís por el chat y yo no lo veo, Adri, porfa, me paras y resolvemos las dudas, ¿vale? Así que Perfecto. nada, vamos a empezar. Lo primero, bueno, dar las gracias a Microsoft Speaker Hub en español por esta iniciativa que es muy importante lo que estáis haciendo y por dar a conocer a nuevos speakers. Creo que además esto de estar tan abierto a tantas tecnologías es un reto muy difícil y estáis haciendo un esfuerzo impresionante. Así que nada, muchas gracias Adri y al resto de la organización por esta iniciativa. Y ahora sí, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Roberto Carrancio, soy MVP de Data Platform en la categoría de SQL Server y de Azure SQL. Aquí pongo más de una década administrando SQL Server. El otro día me dio por pensarlo. Y claro, yo tengo aquí puesto más de una década, pero ya son 14 años en esto, es una locura. Así que llevo 14 años administrando SQL Servers. Me dedico a la optimización de SQL en su mayoría, pero también a toda la parte de infraestructura de SQL Server. Hago consultoría y formación a medida. Soy autor del libro SQL Server, la no guía práctica de optimización. Tengo un blog que se llama soydba.es y un grupo de Telegram que es la comunidad de SQL Server español, donde os invito a todos a uniros. Ahí podéis participar, preguntar vuestras dudas sobre SQL Server y siempre habrá alguien dispuesto a ayudaros. Y bueno, pues también colaboro con alguna iniciativa extra, como es el evento internacional de datos y un evento que se llama Charlemos de SQL Server, que vamos a tener a finales de este mes, que os invito a todos a participar. Será gratis y en YouTube, buscarnos en redes y lo encontraréis. En ese QR que os dejo ahí tenéis todos mis datos de contacto. Y ahora sí, como os decía, vamos a hablar de SQL Database en Fabric. Vamos a ver realmente cuánto tiene de Fabric y cuánto tiene de SQL. Entonces, yo quiero que esto sea un poco participativo y antes de empezar quiero que me digáis qué experiencia bueno, cuántos trabajáis con SQL en vuestro día a día, ya sea a nivel de consultas o a cualquier otro nivel. Entonces, no sé si queréis levantar la mano aquí en Teams, a ver qué experiencia tenéis con SQL Server, cuántos habéis trabajado con SQL Server. Veo dos manos por ahí, dos manitas solo. Bueno, el resto entiendo que trabajáis todos con Fabric. Por ahí otra, tres, cuatro. Bien, bien, bien. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué diferencia hay entre trabajar con SQL Server como lo hacíamos hasta ahora en local o en Azure y qué diferencia tiene con la base de datos SQL Database de Fabric. ¿Vale? Para eso, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver el cambio que ha habido, ¿no? Desde SQL Server hasta Fabric SQL. Vamos a centrarnos un poquito en Fabric SQL, su arquitectura. Luego veremos el tema de sus consumos, en qué capacidades lo tenemos disponible, la seguridad, y veremos alguna demo y algunos casos de uso, ¿vale? Bien, entonces, empezando por conocer un poquito el ecosistema de SQL Server, la familia SQL Server. Tenemos, dentro de Microsoft, tenemos cuatro versiones, vamos a decirlo así, ¿vale? Tenemos SQL Server en local, que es el SQL Server que ha existido toda la vida, ¿vale? Que tiene desde hace décadas, lo tenemos disponible en local, ¿vale? Y nosotros tenemos nuestro servidor, nos instalamos nuestro SQL Server y a partir de ahí tenemos control total del servidor, de la configuración de SQL, de todo, ¿vale? Es lo que tienen la mayoría de las empresas para sus cargas más críticas, para sus aplicaciones, ¿vale? A partir de ahí salió una solución en Azure, una solución que, dejadme que vamos a poner aquí el puntero, si veo dónde está, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? A partir de aquí salió lo que es perdón, no me deja poner el puntero, aquí, vale, con esto me vale. Salió en 2012, ya hace 14 años, lo que es la parte de Azure SQL Database, ¿vale? Que era una base de datos completamente administrada en Azure, ¿vale? Esto ha ido evolucionando con el tiempo y como veréis, bueno, pues es una base de datos, no tiene servidor, nosotros no nos tenemos que preocupar por casi nada
y se encarga Microsoft de todo. Como esto, aparte de ser, bueno, tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes, ¿no? La parte de que sea completamente administrado, pues nos limita un poquito las funcionalidades. Teníamos en un extremo lo que es SQL Server local, donde nosotros tenemos el control de todo, y en otro extremo la parte solo de la base de datos. Entonces, Microsoft sacó en Azure la parte de la instancia administrada. Es una solución como servicio, ¿vale? También es un servicio, una plataforma como servicio, en la que Microsoft nos proporciona la instancia, nosotros vamos a poder administrar prácticamente todo lo que es en relación a la instancia, ¿vale? Inicios de sesión, menos lo que es la parte del servidor, ¿vale? Entonces, no solo tenemos una base de datos aislada, sino que tenemos una instancia donde podemos desplegar muchas bases de datos, podemos tener un agente con sus programaciones, con todo, pero la parte del servidor no la llevamos nosotros. Bueno, y en los últimos tiempos, el año pasado, ya ha salido en producción la parte de SQL en Fabric, ¿vale? La parte de SQL en Fabric lo que tiene es una Azure SQL Database, sobre esa base nos lo llevamos a Fabric, ¿vale? Integrada completamente en el ecosistema de Fabric. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante de esto es que el motor que hay por debajo, el motor de SQL, es el mismo, ¿vale? Tenemos más o menos control, pero el motor SQL es el mismo. Y a partir de aquí vamos a ir viendo, siendo el mismo motor SQL, cuáles son esas diferencias. Entonces, bueno, luego aparte deciros que existen otras soluciones, ¿vale? Como instalar un SQL Server como el que instalamos en local en una máquina virtual. Azure nos da posibilidad de desplegar máquinas virtuales con Windows Server y SQL Server o con Linux y SQL Server, ¿vale? Luego en AWS también tenemos otras opciones. AWS también tiene una instancia gestionada parecida a la Managed Instance de Azure. Bueno, tenemos SQL Server de Microsoft en distintas plataformas, ¿vale? Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí esta imagen de Microsoft es bastante reveladora, ¿vale? Aunque aquí no sale la Fabric Database, la he querido poner porque es muy interesante. Tenemos la primera opción sería nosotros montamos nuestro SQL en nuestro servidor. En ese momento nosotros administramos todo. Desde la red, el almacenamiento, el propio servidor, toda la capa de virtualización, el sistema operativo, todo el software intermedio, ¿vale? Hasta SQL, la base de datos y los datos. La siguiente solución, por control nuestro, sería instalar un SQL Server en una máquina virtual que nos da Azure. En ese caso, como veis, de la virtualización hacia abajo cae en el lado de Microsoft, ¿vale? Y de el sistema operativo para arriba cae en nuestro lado. Nosotros vamos a hacer las actualizaciones del sistema operativo cuando haya que hacerlas. Nosotros vamos a gestionar el middleware, vamos a gestionar la instalación de SQL, ¿vale? Con qué servicio, las cuentas de servicio, todo. Vamos a gestionar las bases de datos, los datos, incluso algo muy importante que no sale aquí, que son las copias de seguridad, ¿vale? En estas dos primeras, las copias de seguridad son cosa nuestra. Pasamos a la siguiente opción, que es la plataforma como servicio, que es la parte de Azure SQL. ¿Vale? La parte de Azure SQL Managed Instance, ¿vale? En este caso, como veis, la instalación de SQL la hace Microsoft dentro, en una máquina suya, en Azure, y nosotros solo nos tenemos que encargar de lo que es las configuraciones propias de SQL Server, algunas, de administrar las bases de datos y obviamente de los datos. ¿Vale? Aquí tampoco, aquí ya sí que no nos tenemos que preocupar de los backups ni de nada, porque Microsoft se encarga, Azure se encarga de la parte de los backups. Lo siguiente ya, que no nos tenemos que preocupar casi por nada, es la parte de Azure SQL Database. Aquí lo pone como Platform as a Service, aunque ahora últimamente ha cambiado el concepto y Microsoft lo considera Software as a Service. Bueno, veremos que es, bueno, pues depende de dónde, ¿no? Pero bueno, el caso es que es un servicio, ¿vale? En el que solo vamos a administrar, o solo nos vamos a encargar de los datos y de lo que pasa de la base de datos para abajo. Del servidor SQL, de sus actualizaciones, de sus copias de seguridad, nos olvidamos de absolutamente todo. Bueno, pues esto era la arquitectura que tenía o que nos ofrecía Microsoft para trabajar con SQL Server hasta ahora. Pero ha llegado Fabric SQL. Y Fabric SQL no es más que coger
este Azure SQL que teníamos aquí, Azure SQL Database, y llevárnoslo a Fabric. Eso es, bueno, pues simplificando mucho, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca Microsoft? ¿Cuál es el movimiento aquí? ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Bueno, acercamos la base de datos transaccional, ¿no? La aplicación, el OLTP, a Fabric, ¿vale? El motor SQL está ahí, ¿vale? Es una experiencia totalmente SaaS, ¿vale? No hay servidores, no hay nada, ¿vale? Tenemos los datos automáticamente en OneLake y toda la seguridad también la va a gestionar Fabric. No nos vamos a tener que preocupar de gestionar la seguridad, ¿vale? Y aquí ya respondemos a la primera pregunta, y es que está disponible en cualquier opción de licenciamiento de Fabric. Sea cual sea la capacidad que tengáis, ¿vale? Lo vais a tener disponible. ¿Qué características tiene? Bueno, lo primero es que es una base de datos sin servidor, serverless. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues eso implica un escalado automático. Al no tener ligada la base de datos a un servidor que tiene unas capacidades, el servidor, lo que podemos hacer es que la base de datos escale cuando haga falta y se reduzca cuando no haga falta. Y tú solo vas a pagar por lo que consumes en tu capacidad. Al estar dentro de Fabric, además, vas a pagar la capacidad de Fabric y ya está. Además, y aquí ya vemos cosas interesantes que nos dan pistas, ¿vale? Tenemos mirroring nativo, copia automática y continua a OneLake en formato Delta Parquet, ¿vale? Con analítica inmediata. ¿Qué quiero decir aquí? Bueno, pues que aunque Microsoft nos vende que es una base de datos SQL dentro de Fabric, realmente la base de datos sigue la arquitectura de Azure, no está en Fabric. Lo que hace es, por debajo y en tiempo real, envía todos los datos de SQL Server a Fabric. SQL Server no trabaja con formatos Delta Parquet, que es con lo que trabaja Fabric, con lo cual sería imposible meter un SQL Server dentro del OneLake. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos nuestra SQLDB en Azure, aunque la consumimos desde Fabric, vive en Azure y se replican los datos automáticamente. Ahora lo vamos a ver bien, ¿vale? Pero bueno, es un pequeño adelanto. Y luego, por supuesto, no tiene límites. Bueno, sí tiene, pero teóricamente no tiene límites, ¿vale? Tiene virtualmente sin límites, ¿vale? Eso escala a medida que nosotros vayamos necesitando espacio, eso va escalando. Espacio, recursos, ¿vale? En función de nuestra capacidad, por supuesto, en función de nuestra capacidad. Pero ya os digo yo que el límite va a ser vuestro presupuesto y no el límite de la arquitectura. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Microsoft nos enseña esta imagen en la documentación que refleja muy bien lo que está pasando aquí. Como veis en la imagen, hay dos puntos clave. Por un lado, tenemos lo que es la base de datos, ¿vale? En Azure, y por otro lado, tenemos la base de datos en Fabric, ¿vale? Aquí podéis ver bien la parte de Azure y la parte de Fabric con su mirroring en real time, ¿vale? Vamos a centrarnos en la parte de Azure. Fijaros, si nos centramos en la parte de Azure, la que es la arquitectura de Azure, vemos que, bueno, lo que os contaba, ¿no? Que la base de datos sigue estando en Azure, no está en Fabric. Entonces, aquí tenemos varias capas. Digamos que el acceso se hace a través de un gateway, ¿vale? Realmente, dejadme que vuelva a la imagen anterior, ¿vale? Realmente estas flechas no son del todo así. Las flechas realmente el usuario entraría a través de Fabric y Fabric iría a SQL a través de ese gateway. Ese gateway lo que pasa es que, bueno, como veis tenemos varios nodos, tenemos varios puntos. Ahora sí voy a pasar a la imagen, sí, a la diapositiva siguiente, ¿vale? Que nos hacen como puerta de enlace a la base de datos. ¿Por qué? Porque no hay una sola base de datos. Nuestra base de datos realmente va a estar redundante en varios servidores por el mundo, ¿vale? Eso nos da una capa de seguridad extra, ¿vale? Esta base de datos redundante accede a un almacenamiento también redundante de Azure Storage, un ZRS, ¿vale? Donde se encuentran los datos, ¿vale? Entonces tenemos unas puertas de enlace que nos llevan a unas bases de datos que están repartidas en varios servidores por ahí, por el universo Azure, y que tienen un almacenamiento redundante por debajo.
¿vale? ¿Qué recursos tiene esto? Bueno, pues esto tiene una asignación mínima de 2 gigas de RAM, ¿vale? Pero a los 15 minutos sin usar la base de datos, si pasa más de 15 minutos sin usar la base de datos directamente se va a apagar. Se va a apagar y va a liberar toda la CPU que está consumiendo y toda la memoria RAM que está consumiendo. Cuando nosotros volvamos a conectarnos, la base de datos se levantará y nos volverá a tener 2 gigas de RAM o irá creciendo en función de lo que necesitemos. Lo mismo con la CPU, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues tenemos que configurar cuando hagamos nuestras aplicaciones o nuestros procesos que usen la base de datos de Azure, tenemos que configurar siempre una lógica de reintentos porque puede ser que la base de datos esté apagada esa primera conexión, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a implementar una política de reintentos de manera que si nosotros vemos que la base de datos está apagada o nos devuelve un error de que no se puede conectar, lo volvamos a intentar cuando ya haya levantado, ¿vale? Esperemos un minutito y lo volvamos a intentar. Bien, entonces, esta es la parte de Azure, ¿vale? Volvemos a lo que es nuestra imagen general y vamos a centrarnos ahora en el plano de Fabric. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues desde la base de datos que tenemos en Azure, en tiempo real se va a replicar la información a OneLake y se va a almacenar en formatos Delta Parquet, ¿vale? Como sabéis, los que trabajáis con Fabric, estos ficheros Delta Parquet son, tienen unas particularidades, ¿vale? Y es que guardan siempre un histórico, son inmutables, lo que quiere decir que cuando yo escribo ese fichero no vuelve a cambiar, se van cargando versiones por encima diferenciales con los cambios que se han ido aplicando, ¿no? Entonces, claro, una base de datos transaccional que recibe miles de transacciones por segundo, miles de cambios por segundo, pues estaría generando un montón de ficheros Delta Parquet diferenciales y eso sería un caos para administrar por parte de Microsoft y el rendimiento no sería bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues tiene una replicación cercana al tiempo real. Aquí ya en esta documentación oficial de Microsoft ya vemos la palabra cercano al tiempo real, ya no es tiempo real como tal, ¿vale? Tenemos una replicación casi en tiempo real que va poniendo los cambios en ficheros Delta Parquet. De manera que no todas las transacciones generan un ficherito nuevo Delta Parquet, sino que va replicando con un poco de retraso, ¿vale? Y esto lo podemos consultar a través del SQL Analytic Endpoint, desde el Warehouse, desde el Lakehouse, desde Power BI, desde cualquier aplicación ya o cualquier artefacto de Fabric, ¿vale? Una vez dentro de Fabric ya podemos conectarnos y leer esos datos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que queráis comentar? Vale, bueno, si queréis comentar algo ya sabéis que me paráis y me decís. Si no, seguimos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? ¿O qué es lo menos bonito? ¿Vale? Que obviamente al estar dentro de Fabric, esta base de datos consume nuestra capacidad de Fabric. Cada consulta SQL, cada modificación, cada proceso va a consumir CUs de Fabric, ¿vale? Y este consumo de esta SQL Database se clasifica como interactivo. No es el objetivo de esta charla explicar lo que es el consumo interactivo dentro de Fabric, pero sí que si alguien no lo tiene claro, quería explicar un poquito, ¿vale? En Fabric los procesos hacen dos tipos de consumo. Tenemos, por un lado, el consumo de background, ¿vale? Que se va suavizando a lo largo del tiempo, ¿vale? A lo largo de 24 horas. Entonces, si tenemos un pico de consumo, no es que en ese momento la capacidad consuma eso, sino que ese coste, digamos, se reparte a lo largo de 24 horas. Si nosotros gastamos 10, pues reparte 10 a lo largo de 24 horas. ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Esto se usa para todos los procesos que no son inmediatos. ¿Vale? Se usa para los refresh, para los pipeline, para todos esos procesos batch que hay en segundo plano. Y por otro lado, tenemos el consumo interactivo, que es el consumo que necesitamos ya, al momento. ¿Vale? Son esas operaciones a consulta ad hoc que hay un usuario esperando, ¿vale? Un usuario cargando un informe de Power BI, por ejemplo. O todas las operaciones con la SQL Database, ¿vale? Esto se suaviza en ventanas más cortas, no es que no se suavice, porque el consumo interactivo también se suaviza con el tiempo, pero se suaviza en ventanas más cortas, de 5 a 64 minutos. Con lo cual, tiene un impacto mayor en la experiencia, ¿vale?
¿Cuál es el problema? Bueno, si te pasas de consumo, ¿vale? Aun con el suavizado, ¿vale? Puedes llegar a parar o a tener impacto en la capacidad de Fabric. Como cada consulta que hagamos SQL consume esa capacidad, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, en el Warehouse y en el Lakehouse son background, ¿vale? Las del SQLDB, como os he dicho, son interactivas, ¿vale? Y aquí es importante esto, porque Fabric, voy a volver a contarlo, ¿vale? Fabric no es un contador instantáneo de CPU donde, pum, he llegado al 100%, paro. No. Fabric usa unos conceptos que se llaman el broosting y el smoothing, ¿vale? Y nos permiten pasarnos de la capacidad que tenemos contratada en un momento puntual, porque luego lo reparte en el tiempo y lo suaviza, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si nosotros estamos continuamente consumiendo mucho, eso se va poniendo, suavizando, sí, como una deuda que pagamos a largo plazo, pero cuando ya no queda capacidad, y si ese exceso de consumo se mantiene, ¿vale? Entonces va a entrar en un estado que se llama de throttling, ¿vale? Mi inglés no es perfecto, pero bueno, throttling, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, lo primero que va a intentar es retrasar alguna operación interactiva, ¿vale? Las va a intentar retrasar, las va a poner en cola, ¿vale? Porque no puede sacarlas porque no tienes capacidad, porque ya las has consumido todas. Pero si te pasas todavía o si sigues consumiendo, va a llegar un punto en el que va a empezar a rechazar peticiones. Y vas a estar tú con tu base de datos que has quemado la capacidad y va a haber un usuario queriendo acceder a un informe de Power BI y no va a poder, ¿vale? Y incluso en casos mucho más graves donde nos pasamos más, puedes llegar a rechazar operaciones de background, ¿vale? Entonces, no es que llegues a un pico instantáneo del 100% de tu capacidad, no. Fabric te lo permite, porque luego suaviza a lo largo del tiempo el consumo. Pero cuando a lo largo del tiempo estás por encima de la capacidad, entonces va a empezar a haber rechazos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que si nosotros tenemos una base de datos transaccional dentro de Fabric, ¿vale? Por acercar el dato a Fabric, estamos tirando de esos consumos. Con lo cual ya podemos optimizar muy bien los procesos, ¿vale? Normalmente todos los consumos en Fabric, vamos a decirlo así, están estudiados o deberían estar estudiados, ¿vale? Los informes de Power BI están optimizados o deberían estar optimizados, las pipelines están optimizados, los notebooks están optimizados, ¿vale? Para consumir lo menos posible. Pero ¿y el SQL? Tenemos aplicaciones legacy que normalmente tiraban de una base de datos que estaba en local, donde podías hacer lo que quisieras. Si te pasabas de consumo, bueno, pues el servidor iba más lento, pero funcionaba. Pero amigo, cuando llegas a Fabric, empieza a chupar, eso empieza a coger recursos. Como os he dicho, esto va escalando, a medida que nosotros le pedimos, va escalando hasta que te quedas sin la capacidad. Entonces, lo que antes significaba optimizar una consulta era optimizar el rendimiento y mejorar el rendimiento de la consulta, ¿vale? En Fabric ya no es solo mejorar el rendimiento, que también. Estamos hablando de garantizar la estabilidad del servicio, ¿vale? Y quiero eh, hacer mucho hincapié en esto porque es la forma de que vuestro servicio de Fabric siga estable, ¿vale? No es porque yo haya escrito un libro de optimización de SQL y quiero que lo compréis, también, pero no, ¿vale? Es porque puede llegar a poner en peligro vuestra capacidad de Fabric, puede llegar a parar los procesos, ¿vale? Entonces, recordad, todo lo que antes era optimizar el rendimiento, ahora estamos hablando de garantizar la estabilidad del servicio, ¿vale? No hay dudas hasta aquí. Voy a mirar el chat un segundito. Vale. Bueno, pues seguimos. Vale. Os dejo de dar la matraca con el tema de la optimización ya, ¿vale? Y de la arquitectura. Y vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a otras particularidades de estas bases de datos, ¿vale? La seguridad. Cuando nosotros trabajamos en SQL o hemos trabajado en SQL Server en on-premise o en Azure, estamos acostumbrados a gestionar dos tipos de inicios de sesión. Por un lado tenemos los inicios de sesión de Windows o de Entra ID cuando estamos en el cloud, ¿vale? Y por otro lado tenemos los inicios de sesión de SQL Server. Nosotros creamos un usuario de SQL Server y empezamos a trabajar con él. Bueno,
Pues como particularidad, las bases de datos dentro de Fabric solo funcionan con inicios de sesión de Entra ID. Es decir, con usuarios de directorio activo de Microsoft, ¿vale? O sea, con el correo corporativo, ¿vale? Hablando claro. No existe la posibilidad de autenticarnos con SQL, ni logins de servidor, ni usuarios de aplicación, ni nada, ¿vale? Es Fabric el que gestiona los usuarios y por tanto solo los usuarios de Fabric los que pueden tener acceso a la base de datos de SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Fabric solo pueden entrar usuarios con el correo corporativo, solo podemos gestionar eso. Esto es muy importante cuando nosotros tenemos una aplicación que funciona con SQL Server, pero no está preparada para trabajar con esta autenticación, porque siempre ha trabajado con su usuario y contraseña de SQL. ¿Vale? Entonces, vamos a tener que adaptarlo si nos queremos ir a Fabric para este tipo de seguridad. Y luego tenemos otra particularidad. En SQL Server tenemos una gestión de la seguridad, tenemos una gestión de accesos, ¿vale? Entonces, nos encontramos con que tenemos unos permisos a nivel de Fabric que nos permiten conectarnos a la base de datos SQL dentro de Fabric, que es tener permiso de lectura sobre el ítem, y a partir de ahí, ya de SQL, dentro de la base de datos SQL, es SQL el que va a gestionar los permisos, ¿vale? Entonces, vamos a tener que gestionar dos planos de control de los permisos. Por un lado, el plano de control de Fabric dando al usuario acceso de lectura mínimo sobre el ítem, ¿vale? Sobre esa base de datos, y luego dentro de SQL vamos a poder decirle, esta tabla la puedes leer, esta no, o vamos a poder decirle, tú tienes permiso de lectura, tú tienes permiso de escritura, o lo que quieras, ¿vale? Vamos a tener que gestionarlo de esa manera. Digamos que desde Fabric vamos a controlar quién se puede conectar a la base de datos, y luego dentro de la base de datos vamos a controlar qué nivel de acceso van a tener estos usuarios, ¿vale? Como buenas prácticas, bueno, las de siempre, las de toda la vida en SQL Server. Creo que desde los que estamos aquí, ninguno os dedicáis a la administración, pero seguro que algo de esto habréis oído alguna vez, ¿vale? No crear nunca usuarios individuales, siempre, en la medida de lo posible, trabajar por grupos, ¿vale? Dar esos permisos a los grupos, ¿vale? En SQL, por supuesto, o sea, en Fabric y en SQL, porque aquí tenemos dos planos de control. Y luego usar los roles que tiene SQL Server o crear roles de SQL Server para esos grupos, ¿vale? De manera que nosotros no tenemos un permiso para Juan, otro para María y otro para Pepe, sino que tenemos un permiso para el grupo departamento de administración y el grupo departamento de administración puede hacer lo que quiera, ¿vale? Luego podemos complicarlo tanto como queramos, poner varios grupos por cada nivel, por cada departamento, no hacerlo por departamento, sino por usuarios lectores, usuarios escritores. Lo podemos controlar como queramos, pero lo importante es que no haya permisos a nivel de usuario. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando un usuario abandona nuestra organización, por poner un ejemplo, con sacarlo de un grupo ya pierde todos los permisos. No tengo que ir en todas las bases de datos de mi organización dándole o quitándole permisos al usuario. Le meto en el grupo y ya asume los permisos de ese grupo, que es el grupo del equipo en el que va a estar, por ejemplo, ¿no? Y todos los miembros del equipo tienen los mismos permisos. Bien, vamos a hacer, si os parece, un poco de práctica, ya os he dado mucho la chapa, así que vamos a ver un poquito de cómo se trabaja con SQL Fabric. Vale, lo primero que os voy a enseñar es cómo vamos a crear una base de datos SQL Fabric. Para eso me voy a ir a un workspace que tengo aquí, ¿vale? Para esta prueba, y simplemente vamos a darle nuevo ítem y vamos a buscar la SQL Database, ¿vale? Yo veis que la tengo aquí en recientes, pero bueno, podría buscar aquí SQL, ¿vale? Y aquí tendremos ya la SQL Database. Lo único que nos va a pedir es un nombre, ¿vale? Le vamos a poner DB Demo Microsoft Speaker Hub Español, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a crear la base de datos. Como veis, tarda muy poquito, ¿vale? Se pone a crear la base de datos y en unos segunditos la tendremos creada. Mientras crea, si queréis hacer alguna pregunta, comentar algo, es el momento.
Adelante, Juan, puedes abrir micrófono. Sí, Juan, dime. Hola, hola Roberto, yo tengo una pregunta. Cuéntame. A los que hemos estado acostumbrados a trabajar con SQL en Fabric, en Azure, cuando ¿Sí? tenemos una base de datos, Azure SQL, Ujú. y que a lo mejor es para operaciones transaccionales, ¿qué me recomendarías con respecto a esa operación? ¿Seguir dejándolas directamente en Azure, moverlas a Fabric? Esa parte creo que Depende. me interesa. Depende Ajá, depende de muchas cosas. No hay una respuesta única, ¿vale? Si te parece, vamos a hacer la demo y lo siguiente que nos toca son los casos de uso. Así que ahora lo vemos, ¿vale? súper, súper, gracias. Bien. Bueno, pues mientras estábamos aquí comentando esta duda, eh, fijaros que ya se ha creado la base de datos. Yo ya tengo aquí mi base de datos, ¿vale? Donde tengo, pues, todo. Tablas, vistas, ahora mismo está vacía, ¿vale? Podemos cargarla con datos de ejemplo. Mira, vamos a cargarla con unos datos de ejemplo, ¿vale? Y simplemente se pone a importar los datos, ¿vale? Podríamos nosotros, pues, crear un data flow o crear una pipeline o crear lo que queramos o empezar a desarrollar directamente con código SQL. Ahora esto se va a poner a cargar los datos de ejemplo. Bueno, para no esperar, vamos a volver al workspace y vamos a ver esta otra base de datos que ya la tengo yo cargada con datos de ejemplo, ¿vale? Así terminamos antes. Como veis que tarda un poquito. Esto es porque lleva más de 15 minutos sin usarse, porque yo la he usado antes de empezar la charla, pero en esto que estábamos hablando han pasado más de 15 minutos, la base de datos se ha apagado y ahora tiene que levantar, ¿vale? ¿Os acordáis que lo hemos visto? A los 15 minutos de inactividad, la base de datos se apaga, ¿vale? Ahí me da un pequeño error. Vamos a intentar refrescar y ya veréis cómo ahora ya la base de datos se ha levantado y ya tenemos aquí, ¿vale? Las tablas. Si hacemos clic en la tabla, empezamos a ver los datos que tiene, ¿vale? Vemos datos, ¿vale? Podemos insertarlos, podemos trabajar como queramos. Bien, entonces, ya hemos visto cómo crear una base de datos, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que quiero enseñaros? Bueno, quería enseñaros porque aunque esto es una base de datos administrada realmente, tenemos algunas opciones de configuración. ¿Qué opciones de configuración tenemos? Mira, si le damos aquí a la ruedecita, ¿vale? Tenemos distintas opciones, ¿vale? Eh, la más importante, quizá, es la configuración del backup, ¿vale? Como os he dicho antes, Microsoft se encarga de todo, Fabric se encarga de todo, ¿vale? Nosotros no nos tenemos que preocupar de hacer copias de seguridad de nuestra base de datos, ¿vale? Esto va haciendo copias de seguridad cada pocos minutos y se pueden recuperar en cualquier momento si cometemos algún error o lo que sea y borramos un dato que no deberíamos o lo que sea, ¿vale? Entonces, nosotros lo único que podemos configurar aquí es cuánto tiempo queremos conservar las copias de seguridad, ¿vale? Podemos configurar desde 1 hasta 35 días, aunque por defecto, ya habéis visto, vienen 7, ¿vale? Por defecto están 7 días. 7 días de copia de seguridad igual es poco para un entorno productivo, ¿vale? Ahí cada uno tendrá que analizarlo. Pero que sepáis que podéis crecer aquí y configurar, por ejemplo, hasta un mes de copia de seguridad. Le damos a guardar y automáticamente esta base de datos ya guarda un mes. También podemos, bueno, eh, el tema de cifrado, pues Microsoft se encarga del cifrado, pero podríamos usar nuestro Azure Key Value, una clave de nuestro Azure Key Value, para gestionar nosotros las claves de cifrado, ¿vale? Y esto si quiere cargar, igual le estoy pidiendo demasiado a la vez. Vale. Y aquí podemos limitar la capacidad de la base de datos, ¿vale? Esto está en preview, pero por defecto tenemos hasta 32 vcores, pero podemos limitarla a 4 por lo que os decía antes, por que no gaste mucha capacidad, ¿vale? Desde aquí podríamos limitar la capacidad de nuestra base de datos. Vale. ¿Qué más configuraciones son interesantes? Bueno, la seguridad. Como os decía, nosotros tenemos, ¿vale? Los roles de base de datos, ¿vale? El típico DB Owner, que puede hacer cualquier cosa.
Data Reader, Data Writer y DDL Admin, que puede crear tablas nuevas, puede crear vistas, puede crear lo que quiera, pero no llega a ser owner. Entonces desde aquí podríamos administrar el acceso y añadir personas a los grupos, ¿vale? Pues por ejemplo, en el grupo de DB Owner no hay nadie, pero nos podemos poner nosotros, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y añadimos al grupo que queramos, ¿vale? Como veis, aquí vamos a ver los usuarios que tengan permiso en el plano de Fabric. Y tenemos los típicos roles de SQL. También podemos crear nuestros roles personalizados, ¿vale? Podemos crear un rol personalizado y darles permisos, pues por ejemplo, vamos a hacer el rol de ejecución de procedimientos almacenados, por ejemplo, ¿vale? Que tenga permiso de ejecución de procedimientos almacenados en los dos. Porque el rol ni de lectura ni de escritura nos permite ejecución de procedimientos almacenados. Esto es una limitación que tiene SQL. Bueno, pues nos hemos hecho nuestro rol custom que da permisos de ejecución y podríamos añadir aquí a la gente que quisiéramos que tenga esos permisos de ejecución de procedimiento almacenado sin tener que darles permisos de owner, ¿vale? Tenemos también una herramienta para auditar la seguridad, ¿vale? Esto nos permite pues crear un SQL Audit Log, ¿vale? Y auditar la seguridad, también podemos poner la retención que queremos que se guarde las auditorías. Esto, pues por cuestiones de compliance, por cuestiones normativas, tenemos que auditar nuestra base de datos, pues es muy interesante, ¿vale? Y luego, en el tema de la replicación, ¿vale? Aquí vemos qué tablas se replican al OneLake. Como os decía, realmente, aunque nosotros estemos accediendo a la base de datos desde Fabric, esta base de datos está en Azure. No está en Fabric, está en Azure. Y replica al OneLake. Entonces, puede ser que a nosotros, pues por ejemplo, esta información de log no nos interese. Pues la quitamos y automáticamente ya no se replica, ¿vale? Desde aquí podemos configurar eso. Esto es muy importante porque si estamos replicando cosas que realmente jamás vamos a usar, ¿vale? Pues estamos sobrecargando nuestro OneLake, estamos generando multitud de ficheros Delta Parquet y a la larga seguro que tiene impacto en el rendimiento. Y por último tenemos aquí un monitor de replicación, ¿vale? Tenemos un monitor de replicación donde nos dice, ¿vale? El estado en el que está la replicación de nuestros datos, ¿vale? Como veis están todos corriendo, está todo saludable, perfecto. Vale, bueno, ¿cómo trabajamos con la base de datos? Bueno, pues como veis, nosotros aquí podemos ver los datos igual, ¿vale? Y lo que podemos hacer es simplemente escribir consultas SQL desde aquí, ¿vale? Pues nosotros escribimos nuestra consulta, ¿vale? Ya sea de lectura o de escritura, pues vamos a poder acceder a nuestros datos, ¿vale? No me voy a poner aquí a hacer consultas SQL a lo loco, ¿vale? Porque, bueno, entiendo que sabéis hacer vuestras consultas SQL en la medida de lo posible, ¿vale? Lo que sí os quería comentar es que tenemos una posibilidad muy interesante. Aquí tenemos una serie de templates, ¿vale? Que ya nos viene preparado, pues si queremos crear un procedimiento almacenado, tenemos el template de cómo se hace, ¿vale? Simplemente tendríamos que ponerle el nombre, ver a ver qué parámetros queremos, de qué tipo, y aquí ya pues poner el código de nuestro procedimiento almacenado. Como veis, nos da una plantilla, digamos, hecha para trabajar con esto, ¿vale? Otras opciones muy interesantes que tenemos, bueno, podemos publicar nuestra información en una API de GraphQL, ¿vale? Desde aquí. No le voy a dar, ¿vale? Porque esto sería otra charla completamente distinta, pero que sepáis que podemos exponer nuestros datos con una API de GraphQL. Vale. Tenemos un monitor de performance, ¿vale? Como veis, nos dice el consumo de memoria, los 2 GB que os decía con los que parte, y empieza a cargar el rendimiento de nuestra base de datos, ¿vale? Pues conexiones de usuario, ¿vale? Aquí tenemos un resumen de la CPU que ha consumido, ¿vale? Que es un 217% más que las últimas 24 horas, porque estaba apagado, ¿vale? Como veis, hay un pico ahí y ya está, es una base de datos de demo, ¿vale? Pero aquí podéis controlar tanto el tamaño de la base de datos, ¿vale? Como las peticiones por segundo,
el consumo de memoria, el consumo de CPU y demás. Bien. ¿Y qué me queda? Por último, enseñaros. Bueno, si cuando trabajamos con SQL Server, llevamos toda la vida trabajando con SQL Server, estamos acostumbrados a trabajar desde el Management Studio, también vamos a poder trabajar desde el Management Studio. Simplemente le vamos a dar aquí a Open In, le vamos a decir abrir en Management Studio, ¿vale? Me va a dar los datos de conexión, pero directamente le puedo dar a abrir, esto me va a abrir Management Studio, ¿vale? Y se me está abriendo una ventana nueva cuando tengo una aquí, pero da igual, ¿vale? Me abre la ventana de inicio de sesión, ¿vale? Y automáticamente ya se ha conectado, ¿vale? Y tengo aquí mis tablas, ¿vale? Como veis, igual y puedo pues trabajar desde el Management Studio como trabajaría, ¿vale? Lo mismo con Visual Studio Code, ¿vale? Si queremos trabajar desde Visual Studio Code porque nos gusta más trabajar desde Visual Studio Code, pues podemos trabajar desde Visual Studio Code, ¿vale? Para esto necesitamos tener en Visual Studio Code la extensión de MS SQL instalada, que es la extensión oficial de SQL Server, que os la voy a enseñar aquí, ¿vale? Vosotros buscáis MS SQL, vais a ver esta extensión, veis que es la que está desarrollada por Microsoft y esta es la que os ponéis, ¿vale? Simplemente aquí le vamos a poner un perfil que va a ser Fabric, ¿vale? Y le vamos a dar a iniciar sesión con la cuenta. Conecta. Sí, permíteme, te permito conectarte. Ay, perdón, me va a pedir aquí el autenticato. Como veis, todo ultra seguro. Vale, ¿ya? Si me vengo a la extensión de SQL, login fail. Bueno, ahora no ha querido conectarse. Por algún motivo no te ha gustado. Si te deberías conectar, pero bueno, vale. Vamos a hacer otra prueba más y si no, lo dejamos, pero que sepáis que se puede. Yo esto lo había probado. No sé por qué ahora no quiere conectarse cuando esto me había funcionado. Vale. No me preguntes más, ábrelo. Él automáticamente rellena los datos, está conectado. Ha puesto el nombre del servidor. Falla. Pues por alguna razón el token que tiene guardado esto falla. Bueno, no pasa nada. Se puede, ¿vale? Y se abre automáticamente. Entonces, ¿qué es muy interesante? Bueno, os quería hacer una demo, ¿vale? Que tengo por aquí de lo que os estaba hablando antes de ir a los casos de uso, que ya voy para allá, que nos quedamos sin tiempo, ¿vale? De lo que es una ejecución de una consulta no optimizada, ¿vale? ¿Por qué es interesante venirnos aquí al Management Studio o al Visual Studio Code? Bueno, como veis, yo estoy aquí ejecutando una consulta, devuelve datos, no parece ser, parece estar bien, pero esta consulta, ya os lo digo yo, está muy mal hecha, ¿vale? Y consume muchísimos recursos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, si esto refrescamos, vamos a ver que el consumo que está haciendo es altísimo. Entonces, lo bueno que tiene el Management Studio es que aquí, a través de nuestra suscripción de GitHub Copilot, ¿vale? Vamos a poder decirle que optimice esta consulta, ¿vale? Esta consulta está mal, le podemos decir que la optimice, ¿vale? Bueno, ahora quiere iniciar sesión cada vez, ¿vale? Y automáticamente Copilot se va a poner a optimizar la consulta. ¿Cómo sé yo que está optimizada? Bueno, pues gracias a que puedo trabajar dentro del Management Studio, ¿vale? Bueno, aquí me está encontrando los problemas, me la va a corregir, ¿vale? Aquí me la da corregida. Fijaros que es esta, que ya lo tenía hecho por si acaso, no nos daba tiempo, ¿vale? Y nos explica por qué lo que ha arreglado y por qué esta consulta es mejor, ¿vale? Incluso, fijaros que nos ha hecho una comparativa del rendimiento, ¿vale? Podríamos decirle, en estas últimas versiones de Management Studio, eh, compara la ejecución y mide cuánto mejora tu consulta. ¿Vale?
podríamos decirle incluso que compare la ejecución y nos indique cuánto mejor es esta que ha hecho él sobre la que está optimizando. Vale, se va a poner, si quiere. Bueno, pero si no, como estamos dentro de Management Studio y tenemos todas las herramientas de Management Studio, fijaros que yo aquí tengo la optimizada y la no, puedo darle a, por ejemplo, ejecutar las dos mostrando el plan de ejecución, con el botón de mostrar plan de ejecución, y ver que, pues, parece que está haciendo lo mismo, pero sin embargo, si miramos las ejecuciones, la primera ha hecho 464 lecturas, mientras que la siguiente ha hecho 2 lecturas de Product Model. De Product Category ha hecho 2 y la optimizada y la no optimizada ha hecho 582 lecturas. Como veis, todo esto es carga de trabajo que le estamos metiendo a la capacidad de Fabric, que aquí ya no se la estamos metiendo. Entonces, la importancia de optimizar muy bien las consultas, esta en concreto tiene aquí estas subconsultas que se ejecutan una vez por cada fila que nos devuelve la tabla 6LT, y por eso, al hacerlo con su consulta, lee tanto esas tablas, mientras que si lo hacemos con un join, pues no lo hace. ¿Vale? Entonces, importante optimizar las consultas. Dentro de Management Studio tenemos Copilot que lo hace por nosotros. ¿Vale? Y ahora sí, para terminar ya, vamos a hablar de casos de uso. Vale. Roberto, Sí. que Dime. nos hemos pasado ya 2 minutos. ¿Te queda mucho? No. ¿No? Venga, No me queda nada. pues que aquí, si no, Mike, que lo tenemos ya por aquí preparado, nos perseguirá también. Venga, perfecto. Vale, pues simplemente para contestar a casos de uso. Vale, ¿cuándo podemos usar esta SQLDB y cuándo no deberíamos usarla? Bueno, pues mi recomendación es siempre que los datos sean ligeros, que no tengan mucho consumo y que tengamos la necesidad de tenerlo cerca de Fabric, ¿vale? Pues podemos usar la SQLDB. No lo usaré en aplicaciones críticas, con alta concurrencia, con mucha carga de trabajo, ¿vale? O en aplicaciones legacy donde no pueda hacer ese lift and shift porque no tenga la autenticación de SQL. Por último, hay aquí un detalle muy importante que os pongo aquí, ¿vale? Y es la necesidad del aislamiento de costes, ¿vale? Hay empresas que el coste de Fabric, por ejemplo, está imputado al departamento analítico y el coste de las aplicaciones está imputado a otros departamentos. Si lo unificamos todo en la capacidad de Fabric, unificamos el coste y no podemos hacer ese reparto de costes tan fácil. Entonces, pues a lo mejor por ese tema político de la empresa de reparto de costes, es preferible tenerlo en Azure y simplemente hacer una replicación. Y luego, por último, ya para terminar, hay un caso que sí que le veo muy interesante a la Fabric SQLDB y son esas aplicaciones que necesitan nutrirse de la información analítica. Por ejemplo, se me ocurre un caso de un entorno en el que yo trabajé hace tiempo, donde era una aplicación que tenía datos bancarios, era una aplicación bancaria 100% transaccional, pero luego el departamento analítico hacía el estudio de riesgos de cada cuenta y la aplicación se nutría con los datos analíticos, que no eran solo para informes y para reporting, sino que también era para nutrir la aplicación con eso. Y ahora sí, aquí le dejo el testigo a Mike antes de que me coma. Tranquilo, Roberto. Además, me estaba diciendo Mike, dice, no te preocupes que iremos con el acelerador, no pasa nada. A ver, cuando las demos se retrasan un poco, pues es lo que pasa. Y cuando estamos explicando, pues lo que pasa. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo, por esta sesión ultra rápida de SQL, porque sé que esto da para muchísimo más. Y sobre todo a mí, que yo no sé nada de SQL y lo tengo que decir, a mí me has abierto un mundo completamente distinto y completamente nuevo. O sea, muchísimas gracias, Roberto, Pues muchas gracias por a tu vosotros tiempo. y si quedan dudas, Nada. pues buscadme por LinkedIn y os las resuelvo o aquí en el chat que me voy a quedar conectado un ratito. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias.